Fernández es periodista venezolana en Argentina. Cinzia Franciscellos, bueno, está acá, perdón, está mal anotado. ¿Y qué tal? ¿Cómo va, Cintia? ¿Bien? Cincia, ¿bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Hugo. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son los detalles de la última hora? Bueno, por acá estamos celebrando la manera en la que María Corina Machado llegó a Washington, llegó a los Estados Unidos. Yo creo que la gran fotografía del día tiene que ser la manera en la que ella fue recibida con todos los honores dentro de la Casa Blanca, muy distinto a lo que vimos con Nicolás Maduro, esposado con agentes de la DEA, y yo creo que ese contraste es el contraste más interesante y que habla de la realidad de Venezuela, habla de quién es quién y también habla de la incansable lucha que ha tenido María Corina, que hay pues algunos reportes que quizá buscan desprestigiarla de alguna forma, porque todos escuchamos esas declaraciones de Trump que quizá, no sé si se sacaron de contexto, pero todos entendimos que lo que quiso decir es que no tiene respeto dentro del régimen venezolano, y eso es una realidad. Pero María Corina Machado llegó a ese lugar con la frente en alto, como una gran líder y totalmente respetada por Trump, por la administración y bueno, por toda la comunidad que sin duda alguna admira lo que está haciendo María Corina. Gabriel Puricelli es analista político. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué ves de este escenario cada vez más complejo? Nos enteramos ahora que hay más argentinos también allí en los campos de concentración, ¿no? O en el helicoide. Bueno, se consolida este modelo que estamos viendo de continuidad del régimen. La noticia probablemente más importante para los objetivos declarados por Donald Trump es que en el día de hoy Delcy Rodríguez, quien está a cargo ahora de la presidencia, anunció que enviaba a la Asamblea Nacional una ley para reformar la ley de hidrocarburos de Venezuela, de modo tal que el modelo que hoy se aplica para la empresa Chevron, recordemos, la única empresa estadounidense que operaba normalmente en Venezuela, se aplique a todas las empresas que puedan llegar a invertir. Con lo cual, bueno, se avanza en este plan, que ya lo señalamos en otro momento, era el objetivo principal que se trazaba la administración Trump, que es de normalizar la producción petrolera en Venezuela y asegurar para los Estados Unidos la administración de esa producción. Bueno, como lo venimos viendo en los últimos días, con esta medida, Delcy Rodríguez vuelve a demostrar que está siguiendo un poco el libreto fijado por la Casa Blanca. Vamos a hablar con Franci, que es esposa de Julio Rojas, periodista liberado ayer en Venezuela. Gracias por este contacto. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Bueno, qué buena noticia. ¿Cómo está él ahora? Mira, Carlos Julio está fuerte, está muy duro, está fuerte, está muy fortalecido, está bien. A pesar de tener 21 días detenido en el helicoide, se encuentra bien. Estoy muy agradecida con Dios porque de verdad este milagro es un milagro. Para mí es un milagro. Yo no veía a Carlos Julio salir tan rápidamente, pues porque existe una realidad todavía en el país. Necesitamos tener unas instituciones más justas. No las tenemos. Claro. Tenemos una constitución impecable, pero lamentablemente no se está aplicando. Y eso ha permitido que Carlos Julio haya estado privado de libertad o secuestrado durante 21 meses en el SEBIN helicoide, que es un centro de detención en Caracas, Venezuela. Sí. ¿Y cómo está Carlos Julio y qué te contó de su experiencia como rehén? No fue una experiencia fácil. Carlos Julio, primero, es un periodista conocido, pero también es un periodista que siempre ha dicho: yo tengo ideales. Ha combinado la política con el periodismo y pues bueno, como lo decía temprano, es una bomba. Porque ser periodista y ser político es bastante fuerte. Creo que no es una buena combinación en un país como Venezuela hoy en día. Entonces, mira, honestamente no fue una cárcel fácil, no fueron 21 meses
fáciles, fue bastante duro, fue todo el tiempo estar enfrente de la prensa hablando, diciendo Carlos Julio le quitaron el derecho de tener un libro, Carlos Julio está nuevamente en un tigrito castigado. Para quienes no saben, un tigrito es una celda de castigo a donde llevan a los presos porque simplemente pidió ir al médico. Por ejemplo, en una oportunidad lo conversábamos hoy, pidió ir al médico porque se sentía mal, porque tenía la tensión volando, la alta, y bueno, simplemente en vez de llevarlo al médico lo llevaron a una celda de castigo llamada El Tigrito. Claro. Agustín. Carlos Julio estuvo, si no me equivoco, 1 año y 8 meses, bueno, casi 2 años preso en el Licoide solamente por informar. De hecho, después si lo encontramos hay un video de él cuando sale de la cárcel, que va a la iglesia, bueno, agradecer de su liberación, pero lo que ha sufrido él, como tantos periodistas en Venezuela, es terrible, solamente por el derecho de informar y muchos casos más que directamente los manda al centro de tortura. Es terrible, incluso acá en Argentina, que haya gente que intente defender esto, es inexplicable. ¿Quién lo intenta defender? Bueno, fijémonos acá en Argentina, acordémonos de Grabois el otro día en la marcha, los que entrevistamos el otro día. Digamos, no están, es como defender una secta, no sé, cualquier tipo de crimen organizado a esta altura. Es que nadie con una razón como corresponde puede defender el régimen venezolano. Es que hay que entender que lo de Venezuela ya no es más, hace mucho tiempo dejó de ser de izquierda o derecha. Esto es algo humanitario, es puramente una humanitario. Pura y dura. Hay que ser muy mala persona para defender lo que hizo Maduro. ¿Qué pensás? Bueno, sí, lamentándolo mucho, pues no tenemos los mejores tiempos en Venezuela, no estamos viviendo los mejores tiempos, los periodistas no lo están viviendo. Fíjate, Carlos Julio, por informar, por hacer la voz, por hablar sobre las condiciones de los servicios públicos, que es un derecho humano, el tener agua, el tener luz, el tener internet, son derechos humanos que no pueden ser censurados. Y bueno, en Venezuela pues tenemos problemas serios con ellos. Carlos Julio lo que hacía era alzar su voz, usar sus redes sociales para informar a la comunidad de cómo estábamos, para protestar, para que viniera algún ejecutivo de la CanTV o de la electricidad de Caracas a resolver el problema de luz o del agua. Y lo que te puedo contar es que Carlos Julio lo lograba. Carlos Julio, la única arma que tuvo siempre fueron las redes sociales, y al denunciar en redes sociales inmediatamente llegaba alguien a solventar el problema, que eso es lo extraño de esta situación. Por eso va preso, pero ya va, pero los funcionarios públicos inmediatamente que Carlos Julio denunciaba estaban ahí solventando la crisis que teníamos de agua, de luz o de internet. Y no solo eso, Carlos Julio en Argentina le entregaron un premio, el premio Graciela Fernández Mellide, que ustedes saben muy bien qué significa y por qué lo otorgan en Argentina a los defensores de derechos humanos del mundo. Bueno, este año se lo entregaron a Carlos Julio. Lamentablemente no pudo recoger su premio porque estaba en el servicio del helicoide. Carlos Julio es un defensor de derechos humanos, un defensor de la propiedad privada. En Venezuela existe una figura muy fuerte, como la figura de los colectivos armados. ¿Qué hacían ellos? Invadían propiedades, como apartamentos, casas y locales comerciales. ¿Qué hacían los vecinos? Lo único que tenían era Carlos Julio, porque si iban a las instituciones del Estado, no le hacían caso. Miraban, volteaban hacia el otro lado. Venía Carlos Julio, hablaban con Carlos Julio y sentían esperanza, sentían que Carlos Julio de una u otra manera les estaba resolviendo, porque al hacer la denuncia inmediatamente actuaba estas personas que están en el gobierno venezolano, actuaban y para bajar un poco el nivel público, pues ellos, la información, iban y sacaban a los colectivos y devolvían el apartamento. Entonces cuando tú haces ese tipo de cosas, te conviertes en un tipo de héroe para una población, en este caso para los vecinos de Caracas, porque Carlos Julio es un líder en el centro de Caracas. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno comienza a ver eso y lo comienza a ver como el enemigo. Está claro, lo deja de ver como el profesional de la información
para empezarlo a ver como un enemigo. Por eso, lamentablemente, Carlos Julio estuvo en el SEBIN helicoide durante todo este tiempo. Espero que Venezuela esto cambie, espero que haya una reconciliación, espero que no se vuelva a perseguir un periodista, porque hay que decirlo, no fue solo Carlos Julio, fueron 21 periodistas detenidos solamente por informar. Tremendo. Y esto no debe volver a pasar ni en Venezuela, ni en ningún país de Latinoamérica, ni en Centroamérica, ni en ningún país del mundo. Porque el ser periodista es una profesión extraordinaria, porque gracias a los periodistas, a la prensa internacional, a la prensa aquí en Venezuela, Carlos Julio está hoy aquí conmigo. Porque pudieron haber pasado otras cosas. Muchas gracias por la entrevista. Te dejamos un gran cariño. Saludos a tu esposo. Gracias a ustedes por el espacio. Saludos de parte de él. Lamentablemente no, ahorita por los momentos no puede declarar porque salió con medidas cautelares. Y bueno, nada, gracias, 1.000.000 de gracias por estar pendiente del caso de Venezuela, por apoyarnos y por estar allí. Gracias. Sí, ¿qué podemos esperar de este proceso? Porque, a ver, se reunió Trump con Corina Machado, hay expectativas, pero Delcy o no afloja o está jugando a dos puntas. ¿Qué pensás? No, lo que está haciendo ahora mismo Delcy Rodríguez liderando lo que quedó del régimen chavista, como le hemos venido diciendo, ¿no? El resto de ese cuerpo de la culebra cuando se le cortó la cabeza, y lo que yo veo que ella intenta hacer es como una suerte de lavado de cara, Hugo, como dar a entender que las cosas que hacía Maduro ya no se van a hacer dentro de sus políticas, quizá, bueno, jactándose de lo que ha sido la liberación de presos políticos, y lo más llamativo, como hablaban hace rato acá, pues el tema de los negocios con los hidrocarburos, diciendo recientemente que todo va a ir destinado al sistema de salud venezolano. Creo que ha sido la declaración más burlesca, humillante que hemos escuchado de Delcy Rodríguez en esta semana, tratando quizá de dar a entenderle al mundo que como que si ella no estuvo en el régimen de Maduro, cuando todos los recursos del petróleo venezolano no iban destinados al sistema de salud, al sistema educativo, a todo el funcionamiento de un país, digamos, en concreto, bajo la normalidad, como desligándose de lo que pasó antes y dando a entender que a partir de ahora llegó una gente chévere, acá al gobierno y con ella las cosas iban a funcionar. Pero no es así, es un proceso lento, es un proceso de transición que han sido, como usted lo sabe, muchísimos años y lleva su tiempo esta transición y va a pasar. Gabriel, ¿qué pensás vos? No, aprovechando el testimonio tan valioso que teníamos recién de la esposa de un preso político, hay que señalar que los presos políticos están siendo liberados con cuentagotas. Yo tenía oportunidad anteayer de hablar con un dirigente de la oposición venezolana en Caracas que me decía que lo que había que esperar es que estos 1.000 presos políticos fueran una moneda de cambio permanente para garantizar la fluidez de la relación entre Delcy Rodríguez y Trump, y que vayan siendo liberados en cuotas. En cualquier caso, entre los que van siendo liberados hay presos que son liberados bajo condiciones administrativas que los amordazan y les impiden hacer declaraciones, otros que no. Camilo Castro, uno de los presos liberados, hoy dio una conferencia de prensa en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, dio testimonio de las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima, y esto es importante porque no hay que olvidar que en la Corte Penal Internacional hay una investigación preliminar por posibles crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. Eso no da la impresión de que funcione, ¿no? Nada de eso. Bueno, se están acumulando testimonios que sirven para alimentar ese expediente. La Corte Penal Internacional tiene en este momento el problema de que varios de sus miembros están bajo sanciones del gobierno de Trump. Es decir, quienes tendrían que estar actuando para someter a la jurisdicción universal a Maduro están viendo su trabajo impedido por el gobierno de los Estados Unidos. Igual llevan 10 años todavía decidiendo si Maduro es dictador o no. O sea, a este ritmo, cuando se decían si Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, va a pasar un siglo más, ni esté Maduro, ni esté Delcy, a este ritmo. Digamos, el rol de las Naciones Unidas hoy, no sé, vos sabés más, Gabriel, y todo, y de las cortes internacionales son más nominales que prácticas, ¿no? Es decir, aprovechan el espacio que los poderosos le permiten trabajar, ¿no? Digamos, Naciones Unidas está completamente maniatada por las limitaciones que le imponen
las 5 potencias que tienen poder de veto, y bueno, en esa baldosa que le queda trata de hacer su trabajo. Sin duda, en la denuncia de las violaciones de derechos humanos de Venezuela, los informes más exhaustivos los ha producido justamente las Naciones Unidas. ¿Y hay otro buque capturado, Agustín? Sí, bueno, esta mañana se informaron de un nuevo buque petrolero, el buque Verónica de bandera guyanesa, que también fue capturado en el Caribe. Acá no hay detalles porque recordemos, el anterior dijeron que sí hubo colaboración con digamos, el régimen venezolano. En este caso lo anunció el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No dieron las especificaciones de dónde fue capturado. Se sabe que en el Mar Caribe. Esto tiene que ver con el Comando Sur. El buque Verónica, recordamos, bandera guyanesa, ya es el sexto de los que vienen siendo capturados en lo que va, bueno, no decir del año, pero sí en los últimos 3 o 4 meses de que se inició esta operación. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la visita. Gracias. Nos vamos a Mar del Plata. Noelia Sosa nos cuenta sobre la salud de Bastián. Noelia.